Eduardo González Viaña, que acaba de publicar Los Sueños de América. Anteriormente, como recordarán los televidentes, Eduardo estuvo con nosotros y conversamos acerca del correo de Salm y del correo del milenio, ¿no? Y ahora nos entrega Los Sueños de América. Yo quisiera que con esa coherencia y con esa también evidente capacidad de síntesis, nos hables de la génesis y del desarrollo de este libro, ¿no? Es decir, cómo se te ocurrió la idea y cómo se desenvolvió este. Los Sueños de América es un conjunto de relatos, casi testimonios de latinoamericanos inmigrantes en los Estados Unidos. Yo he conversado con muchos de ellos porque vivo en los Estados Unidos, soy profesor en una universidad del noroeste, en Oregón, y todo el tiempo estoy encontrándome con gente muy interesante que ha ido allá en busca del sueño americano. A veces pienso que no es tanto la promesa americana lo que lleva a esta gente, sino más bien el desastre de los países de donde salen. Vale decir, no es tan solo el sueño, sino la pesadilla inicial que los empuja a ir. Este movimiento de gente es tan importante en la historia humana como el movimiento del pueblo judío. Pero el pueblo judío, hace varios miles de años, caminaba con un libro en las manos y llamado por un Dios. En cambio, a nuestro pueblo latinoamericano lo empuja a una maldición, la maldición de salir de países arrasados por la infelicidad, por la desdicha o por tiranías corruptas, enfermizas, cobardes. Entonces, eso es Los Sueños de América, un poco una historia o un conjunto de historias ofrecidas por mí a los lectores que quieran irse a Estados Unidos, o a los chicos que estén en una cabina de internet hablando con un primo Johnny que se encuentra en Miami y prometiéndole que dentro de 2 semanas conseguirán la visa. Eso es concretamente, Marco Aurelio. Hay un sentido de la palabra ilusión que no existe sino en español, no existe en ningún otro idioma. Parece, según las investigaciones que se han hecho, que este nuevo sentido de la palabra ilusión lo introdujo don José de Espronceda, o sea, en la primera mitad del siglo XIX. Ilusión en todos los idiomas quiere decir engaño de los sentidos. Este es el sentido primario, ¿no?, fundamental de ilusión. Pero solo en nuestro idioma significa esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente deseable. Es una expectativa, ¿no? Es un querer que se cumpla, ¿no?, un anhelo muy íntimo. Este sentido de ilusión es nuestro y únicamente nuestro. Nosotros tenemos, bueno, creo que todos los idiomas, pero por ejemplo nosotros tenemos una serie de vocablos con acepciones que no figuran en otros idiomas que tienen... Te puedo dar uno, sí. Utopía, porque en la mayoría de los idiomas utopía significa algo irrealizable. En el nuestro tiene casi la acepción de esperanza. Así es. Y yo digo en este libro justamente que el hombre está hecho de barro y de esperanza, pero más de esperanza. Más de esperanza. Y esa es tal vez una característica latinoamericana. Tal vez eso es lo que nos hace latinoamericanos. Bueno, yo traía a cuento esto de la ilusión, porque distingo, como es obvio, entre las ilusiones fundadas y las ilusiones infundadas, ¿no? Entonces, hay ilusiones que tienen un cimiento, que tienen un asiento, que tienen una base, que hace pensar que posiblemente se van a cumplir, ¿no? Hay otras ilusiones, como por ejemplo tener la ilusión de que el sueño, de que el cielo es el límite. Lo que dice Dayan me parece una ilusión que no tiene ningún fundamento, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuánto de fundamento hay
y cuánto de infundamento hay respecto a la imagen que tenemos en Latinoamérica de los Estados Unidos, ¿no? Porque es una imagen, me parece, que no necesariamente coincide con la realidad. Entonces tal vez estemos partiendo de una realidad que hemos imaginado. Hace un momento te dije que mucho más que el sueño americano es la pesadilla latinoamericana la que empuja a la gente a irse, a apagar la luz del país de donde salen. Y cuando pienso en los Estados Unidos, pienso que efectivamente ese sueño americano está más bien fundado en muchas ilusiones, pero en la acepción de ellos, vale decir en ilusiones fantasmales. ¿Qué cosa puede esperar? Se dice, América es la tierra de las oportunidades, pero tierra de las oportunidades para una persona que va a vivir todo el tiempo como ilegal, que va a vivir todo el tiempo sin nombre, que todo el tiempo va a pagar impuestos, los ilegales pagan impuestos, pero jamás va a recibir ninguna contraprestación por sus impuestos, y que todo el tiempo va a ser considerada como gente de color, como diferente, como étnica, porque los gringos se suponen que ellos son seres humanos y que todo el resto del mundo son étnicos. ¿Se puede suponer que eso es una gran promesa? Yo no lo creo. O si se trata de un viaje de otra manera, no de la forma ilegal, sino el viaje de un joven para estudiar en los Estados Unidos. Yo he dicho alguna vez, además en varios ensayos míos, que la educación en los Estados Unidos es una catástrofe para el género humano. Ilusión en ese sentido, promesa americana, no, de ninguna manera. Esto es una pesadilla latinoamericana, determinada por supuesto por la globalización, porque la globalización no es tan solo un intercambio de capitales y servicios, es también un intercambio de fuerza de trabajo. Y los latinoamericanos que viajan para allá deberían ser bien acogidos. La gran estupidez, el terrible racismo norteamericano, el que los convierte en personas de segunda clase. Además, en este tiempo en el que se supone que ya ha desaparecido la cortina de hierro al acabarse la Guerra Fría, los Estados Unidos han construido una verdadera cortina de hierro que separa el norte del sur. La riqueza, cuyo límite es el cielo, de la pobreza más infernal. Eso es el norte y el sur, y ese es el camino que siguen estos viajeros, los viajeros que están todavía haciendo cola frente a la embajada norteamericana. Yo les pediría, o yo sinceramente me sentiría muy contento de que leyeran Los sueños de América. No he podido leer completamente este libro, te confieso que habré leído 100 o 120 páginas, y lo que observo, entre otras cosas, es que tú no tienes respecto a estos relatos el acercamiento, no lo podrías tener tampoco, ¿no? Pero quiero mencionar el punto porque yo sí tal vez tenga esa propensión. Tú no tienes el acercamiento de un entomólogo con relación a una araña, ¿no? Para el entomólogo la araña es un fenómeno, ¿no? O puede ser también una realidad muy singular, distinta, que conviene examinar, ¿no? Entonces ver detenidamente, pero como un bicho, ¿no? Bueno, aquí no, aquí hay una cosa vivencial, aquí hay lo que el psicólogo Lerch dice un bombeo emocional, ¿no? Pero yo digo, ¿y no convendría acercarse también? Porque claro, está bien que ellos hagan esta separación, ¿no es cierto? Pero esa separación
es posible cuando te consideras pues el centro del mundo o algo así, ¿no? Pero si reconocemos esta realidad folclórica latinoamericana, hay evidentemente un folclore norteamericano, ¿no? Entonces podríamos contraponer estas dos realidades folclóricas. Pero, ¿por qué esta vocación de vasallaje o esta tendencia a la mayordomía de estos pueblos frente al hermano mayor o al tío Sam, no sé, ¿no? Incluso se ve en la política, ¿no? Cuando la política necesita un empujón en un sentido o en otro, se espera que Estados Unidos se pronuncie, ¿no es cierto? Como si Estados Unidos tuviese alguna autoridad moral, ¿no? Yo siempre he negado sistemáticamente y niego sistemáticamente que pueda tener alguna autoridad moral, ¿no? Y sin embargo aquí dicen, no, si lo ha dicho Estados Unidos, no, si el Departamento de Estado, etc. ¿Quién es el Departamento de Estado? Pues no me frieguen, pues, ¿no? Y sin embargo, acá tenemos un complejo de chol, acá tenemos una cosa, digamos, de rebajamiento que tal vez facilite esta supuesta omnipotencia o este hincharse como se hinchan los pavos, ¿no? Este lucir la cola, ¿no? Voltaire decía que si los pavos reales tuviesen alma, con toda seguridad dirían que está en la cola, ¿no? Entonces en los Estados Unidos lucen la cola, el pavo real. Tienes razón cuando dices que no tengo ningún acercamiento de entomólogo y araña, porque no soy un entomólogo y nunca he sido araña, pero mi acercamiento es de otro nivel, es un acercamiento de seres humanos con seres humanos. Es el acercamiento que he tenido 3 o 4 días antes de partir de Estados Unidos. Yo estoy recién llegando, cuando me he encontrado con una señora de un poco más de 80 años de edad, mexicana, que lleva como 50 en los Estados Unidos, casada con un gringo, y quien recientemente ha fallecido. Y yo le pregunté a la señora de repente, señora, por supuesto, usted habla perfectamente el inglés. Estábamos hablando en español. No, me dijo, no. Entonces su marido hablaba castellano. Él no sabía decir buenos días. Me dijo, pero hijito, para el amor no son necesarias. Y entonces se trata un poco de eso. Mi acercamiento con los hispanos, es con los hispanos en realidad, con los latinoamericanos que llegan a esas tierras, con esa señora, con un mentiroso mexicano. Mentiroso es un oficio, una profesión, una función social, que es mixteca, de origen mixteca, una etnia mexicana, y que ha tenido que aprender en Estados Unidos, ha tenido que aprender el español para comunicarse con los otros mexicanos, porque no se comunicaba con nadie, no podía comunicarse con los gringos, tampoco podía comunicarse con otros. Y entonces este mentiroso mexicano era también predicador protestante. Yo le pregunté si los burros podían ir al cielo, y él me trató como ignorante, ¿no? Y me dijo que había burros que incluso podían saber leer y escribir. Y yo lo tomé como una alusión personal, porque soy catedrático en una universidad norteamericana. En fin, yo no... Eso es un poco, pero por otro lado comparto tu indignación, y la acabo de compartir hace unas cuantas semanas, cuando leí con respecto del retorno del Perú a la democracia, que el Departamento de Estado estaba estudiando, curiosamente, que estaba estudiando con mucho cuidado la situación en el país, si se daban en el Perú, si se daban términos de estabilidad durante la ausencia del señor Fujimori. Esto me pareció realmente estúpido, absolutamente idiota. Yo no creo que ni ese país ni ninguno tiene la potencia, la posibilidad, ¿no?, moral incluso de darse esos aires. De otro lado, ese propio país supuestamente está dando ahora a conocer que supo acerca de esta situación con mucha antelación, que supo desde los años 91 y 92 que esta era una dictadura, que supo que el señor Montesinos
tenía relaciones con los narcotraficantes, y sin embargo, el principal funcionario de la DEA, el supuesto zar antidrogas, fue la única persona que se entrevistó con el señor Montesinos, y se tomaron muchas fotos alegremente en la puerta de Palacio. Y entonces, ¿hay alguna capacidad moral para decir esas cosas? ¿Hay capacidad moral para decir ahora que ellos o Superman capturaron aquí a Abimael Guzmán? ¿Realmente hay capacidad moral? No, yo comparto tu indignación, sinceramente, y por esto creo que he escrito este libro, Los sueños de América, acerca de los latinoamericanos en los Estados Unidos. Alguna vez intenté allá, más de una vez, conseguir el apoyo oficial, alguna scholarship, para escribir acerca de los gringos, tal cual yo los veo, tal cual los veo un latinoamericano allá, pero nunca me lo dieron, por supuesto. Sin embargo, ellos nos mandan antropólogos y sociólogos para estudiarnos detenidamente. Así es. ¿No? Te mandan antropólogos y sociólogos para examinar incluso cómo vas hacia el baño, si avanzas con el pie derecho o con la pierna izquierda. Pero, ¿por qué no permitirnos a nosotros que también estudiemos a estos curiosos sujetos étnicos que son los norteamericanos? Fíjate, la OIT publicó en su revista que se llama Trabajo un estudio muy interesante acerca del empleo y del desempleo. Según esta organización, que pues es la más autorizada en materia laboral, hay solamente 3 países en el mundo que tienen un exceso de oferta de empleo. Estos países son el Japón, el Canadá y los Estados Unidos. Sin embargo, según la OIT, no hay una correspondencia entre el hecho de no existir el desempleo, por ejemplo, y la composición social y la coherencia social. Se ponía el caso de la Argentina, donde hay una alta tasa de desempleo y correspondientemente no hay una alta descomposición social, sino contrario sensu, es un país que tiene mucha consistencia, mucha coherencia, mucha estabilidad social, a pesar de que no hay trabajo, ¿no? Bien, te mencionaba esto porque también en el estudio se menciona que entre los 10 países que en el mundo presentan mayor descomposición social con tendencias a la anomia y con tendencias a lo que de una manera muy gráfica podremos llamar el zafarrancho, están los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos están entre los 10 países socialmente más descompuestos y a la vez están entre los primeros países pues en materia económica y en materia de empleo, etc. Quisiera algunos comentarios acerca de que lo uno no se corresponde con lo otro y entonces parece que en las sociedades segmentos o funciones van por su lado independientemente de otros segmentos y otras funciones, ¿no? Entonces no hay una integración, sino hay una especie de esquizofrenia social. Me hace recordar el poema de Rubén Darío, A un cazador, que está dedicado a Roosevelt, pero al Roosevelt malo, al Roosevelt imperialista. Entonces, donde lo acusa o dice que está amedrentando y apoderándose de la América Latina, la América ingenua, que aún reza a Jesucristo y habla en español. Pero cuenta que esta América tiene dioses y reyes y héroes, y hay 1000 cachorros sueltos de león español. Y termina diciendo, y pues lo tienes todo, te falta algo. Dios. En cada pueblo, el pueblo más pequeño de los Estados Unidos, hay por lo menos unas 40 o 50 iglesias. Más denso en iglesias que Ayacucho, por ejemplo. Que es bastante. Sí, y sin embargo, yo no creo que esa conversación dominical
lo sea con Dios. Puede ser una conversación con dinamizadores de las capacidades individuales para trabajar bien durante el resto de la semana. Pero en realidad, si tú ves estas iglesias, te encuentras con que están segregadas en primer término. Una misma iglesia de una misma religión en un mismo pueblo tiene 4 templos. Un templo para negros, otro para asiáticos, otro para gringos y otro para latinos. Cuando les preguntas, les pides una explicación, ellos dicen que es por razón de idioma, pero negros y gringos hablan el mismo idioma. Hay una segregación, no hay discriminación. La discriminación tiene penas terribles, pero hay una segregación evidente, hasta es autosegregación, una creación de guetos cada vez mayores. Además de esto, no tan solo hay segregación racial, que es superior al apartheid, sino que también en estos tiempos, en estas últimas décadas, se han creado separaciones por razón de sexo, o por razón de cualquier otra convicción, hasta por razón de la forma como hablas el inglés. Tú sabes que los negros han querido legalizar un inglés llamado Bonic, y los chicanos quieren también consagrar un idioma llamado chicano, que más o menos tiene unas 100 o 200 variedades en el país, y que cada uno de estos grupos se convierte en un ente autónomo, irreconciliable con todos los otros. Las mujeres tienen que publicar libros de narradoras mujeres, de poetas mujeres, como si pudiera haber libros de poetas hombres, de narradoras hombres. Bueno, si a esto añades todas las otras separaciones, te das cuenta de un terrible peligro de destrucción, de descomposición. Recuerda tú que la Unión Soviética cayó sin que le dispararan un balazo, cayó tan solo porque le faltaban compradores. Esto también podría ocurrir en los Estados Unidos, y en ese caso una desintegración sería mayor que la que están sufriendo los Balcanes o la fallida Unión Soviética. Sí, hay una desintegración, a pesar de que en estos momentos Estados Unidos es el país más poderoso del mundo y realmente goza de un poderío sin precedentes en la historia. Ese es también un problema. ¿Te acuerdas tú de la España colonial, la España en cuyos dominios no se ponía el sol? Precisamente esa España se convirtió en la nación mendiga de Europa por las mismas razones, porque precisamente eso le impidió desarrollarse internamente, le impidió avanzar hacia el capitalismo, y todo el oro y la plata americana tocaron un puerto español, pero luego se fueron hacia Inglaterra o hacia Holanda a pagar por lo que compraban allí los españoles. Esto puede ocurrir, y realmente los únicos Superman que pueden salvar a los Estados Unidos son estos latinos. Lo importante es que los norteamericanos se den cuenta de eso, que este intercambio de trabajo lo sea en condiciones de legalidad, y que el intercambio de negocios lo sea en condiciones de paridad, y que el intercambio internacional lo sea en condiciones de sociedad. De otra manera, los Estados Unidos pueden sufrir este peligro terrible. Es más, cuando yo converso con mis alumnos en la universidad donde trabajo y pregunto a 25 alumnos, ¿cuántos de ustedes tienen un coche americano? Tan solo 1 o 2 tienen un Ford o un Chevy. El resto tienen Toyotas o Honda, que es el mismo carro que tiene su profesor. Pero
Entonces digo, ¿y quién compra un Ford o un Chevrolet? Un mexicano, un argentino o un peruano o un boliviano. Si ellos no desarrollan un mejor acuerdo con nosotros, están perdidos. Es más, estas personas de los sueños de América, estos inmigrantes ilegales, son los que hacen que el precio de la comida sea allí en los Estados Unidos más barato que en el Perú, que en Lima, Perú. Absolutamente. Porque los inmigrantes ilegales van a los campos a hacer de cosechadores, van a los pueblos a hacer oficios que los gringos y los negros pobres no hacen. Y que ellos hacen por un precio realmente, pues, de regalo. Bueno, ahora vamos a tener que hacer una pausa y luego continuaremos con esta conversación. En un estudio reciente que yo comenté aquí en este programa, el investigador demostró, entre otras cosas, que en los Estados Unidos hay alrededor de 200 millones de artefactos para cegar la vida del prójimo, la mayor parte armas de fuego. Y decía el autor, en los Estados Unidos hay 256 millones de habitantes. Bueno, dentro de unos pocos años, cada habitante va a tener su arma de fuego. Habrá tantas armas de fuego como habitantes, ¿no? Bueno, este es un indicador, entre otros, ¿no?, de esta falta de integración y de esta descomposición de la que venimos ocupándonos, ¿no? Si, para usar un adjetivo que es muy bonito y que inventó Ortega y Gasset, si existiese en los Estados Unidos, si estoy hablando en general en términos sociales, una condición felicitaria, entonces, ¿por qué este aumento de la violencia? ¿Por qué este aumento de la agresividad, del tráfico de armas, del narcotráfico, en fin, de todas las lacras y de todos los males sociales? Tal vez el investigador que conversó contigo se quedó corto, porque dijo que había una arma por habitante. Yo creo que son mucho más. Y que es más... Entonces es más serio. Es más serio. Durante 8 años el gobierno del presidente Clinton ha tratado de siquiera lograr que los poseedores de un arma se registren. No lo ha logrado. Es más, las fuerzas que lo impiden son fuerzas muy poderosas. Sí, ahí se encuentran todos los conservadores. Y los conservadores, sí, hay una sociedad nacional del rifle que dice claro, que está gobernada por lobbies, pero que está gobernada por el actor que hizo de Ben-Hur. Sí, Charlton Heston. Así es. Y entonces Heston es el hombre más conservador de los Estados Unidos. Pero aparte ellos se basan en la libertad del individuo. Es una libertad llevada a extremos tales como que, como tú sabes también, en muchas escuelas los niños disparan y cometen masacres. Así es. En la masacre de Columbine se encontró que en el cuarto de, 2 niños asesinos al final se suicidaron, pero en el cuarto de uno de ellos había pues un arsenal, y aparte del arsenal pues estaban los planos para fabricar bombas y para destruir el mundo. Y el padre no había entrado en el cuarto. Le preguntaron al padre por qué no lo hacía y él dijo, se indignó, dijo, ¿cómo es posible que ustedes me sugieran que yo entre en el cuarto de mi hijo de 11 años de edad? Eso es imposible, estaría atentando contra sus derechos individuales. Estos mismos derechos individuales impiden que la educación en primaria y en secundaria sea más eficaz, porque el currículum es elegido por cada estudiante. Y entonces un estudiante
teóricamente podría elegir pues un curso, ganar créditos con un curso de educación física y otro de crochet. Y entonces al final de esto, si tú dices, oye, pero este hombre no tiene demasiados conocimientos de matemáticas, entonces dice, bueno, pero yo no estoy más interesado sino en obtener un doctorado para poner alfombras, y para poner alfombras no se necesita de matemáticas. La educación de los jóvenes norteamericanos está avanzando peligrosamente hacia eso. Pero una observación, si hay esa cantidad tan impresionante de armas, se me ocurren dos razones, entre otras, ¿no? No digo que sean las únicas razones. Porque uno se pregunta, ¿y por qué tantas armas? Entonces uno puede decir, es que es un sitio muy peligroso y por lo tanto tengo que defenderme, tengo que tener una seguridad, y esa es la razón por la que yo tengo armas. Esta podría ser una primera supuesta explicación, pero también podríamos voltear la figura y decir, el ser humano es un animal peligroso y el ser humano armado es peligrosísimo. Entonces el asunto es que los niveles de agresión y de violencia han aumentado notoriamente, pero eso con armas se multiplica. Entonces, ¿cuál sería aquí la explicación? O las dos son válidas, ¿no? ¿Realmente se trata de un sitio peligroso en términos nacionales, sociales, o es que la gente es peligrosa? Y entonces la otra gente, sabiéndolo, tiene que estar muy advertida y tiene pues que defenderse de ese otro peligro, que no es un peligro social estrictamente, sino es un peligro del otro animal humano. Yo no veo realmente que los Estados Unidos sean por su propia gente más peligroso que el Perú, que Chile o que Suiza. No, de ninguna manera. No estoy en absoluto de acuerdo con eso. Vivo además en un estado, en Oregon, que es absolutamente apacible, porque no tiene grandes ciudades. El gran peligro, digamos, está en los factores sociales, la pobreza, ¿no? Que, bueno, en las grandes ciudades provoca la delincuencia. Yo en Oregon no podría decir eso, ¿no? Como en muchos otros estados de la Unión. Yo puedo dejar mi casa abierta o mi carro sin ningún problema, sin saltarte por la ventana. Pero Eduardo, claro, si tú eliminas, ¿no?, el factor peligro, entonces es mucho más difícil explicar el acopio impresionante de armas, porque si hay una lógica pues elemental, ¿no? Yo me tengo que... ¿Tiene lógica el capitalismo? No, pero vamos... El capitalismo es perverso y necesita vender armas, así de sencillo, pero no es una cosa humana, no es una cosa en absoluto humana. Yo me siento realmente, y en esto quiero, tal vez parecerá que estoy diciendo lo contrario de lo que decía, en esto me siento feliz de vivir en una comunidad en la que la gente sonríe como aquí en la sierra cuando se encuentra con un extraño, y en la calle, si me encuentro con alguien con los ojos, lo saludo, le digo, hi, hola, y nos sonreímos, ¿no? Lo que pasa es otra cosa, es un problema de corporaciones, no es un problema de seres humanos, es un problema de grandes corporaciones, las corporaciones que venden armas y necesitan consumidores que quieran comprar armas, ¿no? Y entonces existe toda la propaganda del peligro, o la propaganda de matar animales, por ejemplo, que es increíble. Todos los días yo me tropiezo con venados que me miran con sus grandes ojos y me parecen ángeles, ¿no? Y yo me siento que si yo tuviera un arma no podría matar a un niño ni a un venado. Un venado es igual que mi hijo. Y entonces... pero esta presencia de las corporaciones, que es indubitable, para que se justifique tiene que satisfacer una necesidad, porque de lo contrario... O crearla, mi querido amigo. Bueno, está bien, claro, pero la tienes que crear. Pues, ¿cuál es esa necesidad? ¿La necesidad de matar venados? No, es una creación artificial. La corporación, el capitalismo crea necesidades artificiales, como la necesidad de fumar, ¿no? ¿No es verdad? Ahora en los Estados Unidos, de las comunidades más cultas, nadie fuma, tan solo fuman los maleantes o los vagabundos o los extranjeros, por supuesto. Pero en realidad, cuando se ha descubierto
que los cigarros contienen aditivos, entonces esto nos está expresando la perversidad de las grandes corporaciones, que además están dominadas por criminales como los de la mafia. Hasta hace 10 años, las corporaciones de tabaco ganaban todos los juicios que tú o alguien les hacía porque se les murió un pariente de cáncer al pulmón. Lo ganaban porque decían, no, nosotros no hemos obligado al señor a fumar un Marlboro, de ninguna manera. Pero después se descubrió que sí, que lo habían obligado, porque le estaban añadiendo al tabaco aditivos, le añaden DDT y le añaden un aditivo que obliga a la persona a necesitar de más y de más y de más, como de las armas. Es un asunto capitalista. Y entonces ahora todas las personas que enjuician a las corporaciones están ganando 5 millones, 10 millones por un dedo muerto. Cada estado norteamericano está enjuiciando a las corporaciones y está ganando pues billones de dólares. Es más, nuestro país podría pagar la deuda externa enjuiciando a la Marlboro, enjuiciando a la Myers por habernos obligado a pagar tanto y para sufrir tanto con la gente que muere de cáncer o ataques al corazón. En realidad, esa salvajada de fumar es una invención, es una invención de las corporaciones que nos están obligando, incluso desde niños nos están mostrando un camellito que fuma, o nos están mostrando a un supuesto John Wayne que fuma Marlboro. Pasando a otro punto, pero por supuesto que se relaciona con lo que venimos diciendo. Yo más de una vez he insistido en el hecho, para mí incontrovertible, del gran influjo de los medios de comunicación, ¿no?, en el embrutecimiento o en el desembrutecimiento de una colectividad. Durante estos últimos 10 años aquí en el Perú, la gran ausente ha sido la cultura. Bueno, descarto lo del cable, ¿verdad? Porque el cable es una realidad que nos ha llegado muy tardíamente. Pero me estoy refiriendo a lo que se llama la señal abierta, ¿no? Bueno, ha habido de todo, ¿no? Truculencia, mal gusto, vulgaridad, etcétera, como también lo hay en la televisión norteamericana, que también es truculenta y es de mal gusto y todo lo demás, ¿no? Pero lo que te quiero preguntar es, para mí, repito, es incontrovertible, indudable, que, ya que tú hablabas de los adictivos, la mala televisión corrompe, la mala televisión embrutece. Y al cabo de poco tiempo, o sea, tampoco hay que esperar mucho tiempo para ver los efectos de la adicción. Entonces ahora tenemos, en los Estados Unidos, ahí están las estadísticas más recientes, que están ya acercándose a las 7 o a las 8 horas diarias de estar viendo pues la pantallita de televisión. A mí me parece peligrosísimo eso. Acá estamos en las 5 o 6 horas, porque es un pasivismo, es un dejar que entre la imbecilidad, ¿no? Bueno, sobre esto ha dicho frases muy oportunas Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Dentro de poco ha dicho, vamos a llegar a la imagen de un ser perfectamente idiotizado que está viendo televisión 15 horas diarias, pues, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que todas las utopías, como 1984, por ejemplo, han quedado superadas. En 1984 se suponía que seríamos gobernados por una dictadura del tipo Stalin. Big Brother. Brutal. Big Brother, que nos obligaría a no leer, a no ver, a no ver sino tan solo aquello que ya estuviera previamente censurado. Yo creo que estamos llegando más bien a una dictadura sonriente, esta de los periódicos, de los medios de comunicación, que nos permiten leer de todo, que nos dan una cantidad gigantesca de información, pero de información así absolutamente innecesaria, ¿no? Que hasta el punto de que ya no sabemos cómo elegir. Es un Big Brother sonriente que nos está trayendo desde la pantalla del televisor y que
nos está convirtiendo en seres aletargados, en robots, exactamente. Y que no va a prohibir los libros, porque no es necesario ya prohibirlos, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba en este libro publicado por Alfaguara, la más prestigiosa editorial del mundo hispánico, Los Sueños de América, decía, pero ¿cuántas personas me van a leer? ¿Cuántas personas me van a leer en relación con uno de esos periodicuchos, uno de esos 10 o 20 periodicuchos que hay aquí en el Perú, eso como el Chino, el Bocón, el Tío y no sé cuántas cosas? ¿Cuántas personas? Me sentía realmente muy, muy triste. Y entonces, cuando comencé a invitar a la gente a ir a la presentación de este libro, en Natalio Sánchez 181, el Centro Cultural de España, el 12 de diciembre, a las 7 de la noche, decía, ¿cuántos periódicos van a decir que se va a presentar este libro? ¿Es acaso importante? ¿Es acaso más importante que la muerte de un anciano homosexual cuyo cuerpo desnudo aparece en la primera página del Chino, el Bocón, etcétera? Y luego, cuando ahora te respondía sobre el exceso de libertad, sobre el exceso de la forma como se supone la libertad individual, también yo lo supongo en el Perú con respecto de la libertad de prensa. ¿Cómo puede continuar existiendo este muladar? Y ahora ese muladar sencillamente adulará al gobierno de turno, claro, ¿no? Y recibirá tal vez también avisos. Yo realmente quisiera, disculpa, pero yo no tengo avisaje en ese muladar, ni quiero tenerlo. Por eso vengo a una televisión, a un espacio culto, ¿no? Para decir, la empresa Alfaguara ha publicado Los Sueños de América de González Viaña, y vengan a leerlo. ¿Por qué? Porque es un relato de latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Y váyanse ustedes para tomarse un vino de honor con el autor en el Centro Cultural de España el 12 de diciembre a las 7 de la noche. Por lo menos tengo yo la posibilidad de que este canal de cultura me permita invitar a la gente a hacer esto. Pero todo el resto, ¿cómo es posible que estemos hablando de los Estados Unidos y no digamos de una vez al gobierno provisional democrático que de una vez, de alguna manera, nos evite el hecho de estar viendo tanto excremento en las calles? Ahora, que el hermano mayor sea un tirano sonriente, no modifica las consecuencias. No modifica, es peor. Claro. Es peor porque, además del tirano sonriente, nosotros también somos los esclavos sonrientes y vamos a quedarnos sonriendo sin saber por qué sonreímos. Esa es la gran tragedia. Porque ya la idiotez comienza así, de esa manera, ¿no? Esa es la tiranía. Además, yo he recalcado el hecho siguiente. El problema que tiene la basura es que tiene un tremendo poder adictivo. Para las moscas. Claro. Entonces, si tú esparces basura, luego creas la necesidad y la dependencia y tienes que dar más basura, no menos basura, porque si das menos basura, se te van los lectores, se te van los televidentes. Entonces entras en un tremendo círculo vicioso. Y en un corto plazo, y yo siempre también he manifestado que no hay ley ninguna que prohíba embrutecer a la gente. Y si uno puede hacer todo aquello que la ley no prohíbe, si no hay ley ninguna que lo prohíba, entonces todas las corporaciones y todas las agencias y todas las estaciones de televisión pueden hacer lo que la ley no prohíbe. Pues repito, yo insisto, el hecho de que se cambie de propietario, de que entre y todo, son problemas de empresas. Pero eso no va a cambiar los contenidos en absoluto. No, en absoluto. No, eso parece una ingenuidad patética. Las personas que aplauden a la democracia también aplaudieron, claro, la otra.
Y en Francia las personas que aplaudieron la llegada de los aliados también estuvieron aplaudiendo a Hitler cuando entró por los Campos Elíseos. Claro. Gritaban Heil Hitler y después gritaban Vive la République, Sí. ¿no? Vive la democracia, ¿no? Claro. Entonces, y las dictaduras a veces comienzan a hacerlo cuando han terminado de hacerlo, cuando la gente comienza a atreverse a decirlo. Pero no ese es el caso. El caso es esta invitación para hablar sobre los sueños de América y este libro. Y tal vez tengo yo una vocación de contador oral de historias. Yo te quisiera pedir que me dejaras leer así una página de Sly. Adelante, adelante. Así. Claro, claro. Entonces, no sé, se me ocurre ahorita. Entonces entendí que por todo lo que durara la vida, de noche ella vendría hacia mí secretamente, acaso sin saberlo, acaso dormida. Y yo caminaría con ella, tal vez dormido, tal vez sin saberlo, por todos los largos caminos de la noche. Y que al revés de otras parejas, no vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe, sino a partir de entonces. Llegamos a una cima y en ese lugar que era también un cementerio nos detuvimos y pasamos quizás horas, quizás años mirándonos. Nos pasamos la tarde observando las bandadas de ángeles que de rato en rato llegaban en busca de almas y después ruega por nosotros los pecadores, María, Madre nuestra, y danos amparo. Nos acostábamos sobre el pasto a dormir 1000 años mientras nos iban cubriendo las entreveradas aguas de la memoria. Esto es un ejecutivo que está ante las cámaras de la televisión en un programa como Esta es tu vida y que está recordando o está viendo, es un ejecutivo latino que supuestamente ha triunfado en los Estados Unidos y aquí en la televisión le está escarbando absolutamente toda su vida, ¿no? Y que es un hombre vulnerable, porque es un latino, y es perpetuamente vulnerable aunque sea ilegal. Y esa es una de las historias, uno de los 20 testimonios que colman este libro. Una de las cosas que he advertido, a pesar, repito, de no haber leído íntegramente esta obra, es, y lo mismo advertí en las anteriores, ¿no? Es lo que llamaré de una manera un poco metafórica, pero creo que no inexacta, una vibración religiosa en ti, ¿no? Creo que eres un espíritu profundamente religioso, tal vez no en un sentido, digamos, de cumplidor fiel de una serie de ritos y de pautas, o en un sabedor del catecismo, ¿no? Sino en un sentido más pueblerino, ¿no? En el buen sentido de este vocablo, ¿no? Hay algo ingenuo, hay algo blanco ahí, ¿no? Que es atractivo, porque en esta era informática, globalizada y digital, se ha impersonalizado mucho el mundo, hay una creciente despersonalización, ¿no? Hay una robotización, ¿no? De modo que quisiera que me hables un poco acerca de... Te lo agradezco realmente. Eso me hace recordar a mi madre, que cuando yo era niño y confesaba y comulgaba, mi madre me escribía mis pecados. En Pacasmayo. En Pacasmayo, sí. Ajá. Y entonces yo me acercaba al sacerdote y sencillamente le leía mis pecados. Ajá. Y cuando mi madre estaba ya escribiendo mi lista de pecados, yo le decía, mamá, pero yo no he mentido. Ajá, otro pecado más, la mentira. Y entonces, te quiero decir que después de eso, yo creo que mi madre me ha dejado un regalo maravilloso. Se murió hace poco. Me ha dejado el regalo de saber que soy indestructible y que no termino aquí. Ajá. Que me prolongo en ti y en ti y en ti, en la otra gente. Esta concepción del alma, esta concepción de que se puede hablar con Dios, me ha dado mucha seguridad, me ha hecho muy, muy fuerte. Quisiera tener mucha más fe y como tú dices, quisiera tener una fe pueblerina. No quiero tener la fe del intelectual que está esperando constataciones o pruebas de Dios,
Si uno no quiere creer, ninguna prueba es suficiente. Y si uno quiere creer como yo quiero, ninguna prueba es necesaria. Yo quisiera así creer más y más y más y más y más. Hace poco me sometí a una operación porque tuve un accidente, rompí la pierna o me rompí el tendón de Aquiles. Y entonces yo le pedí al médico que no me pusiera anestesia o que no me durmiera. Sinceramente quise pensar que yo podía ser suficientemente fuerte, que yo podía tener suficiente voluntad, ¿no? Y tuve que firmar en Estados Unidos no te lo permiten si es que no firmas un acuerdo. Y entonces pensé en la Virgen de Guadalupe. Y mientras me estaban operando, sentí que ella se me acercaba y que me daba su mano y la oprimí una mano. Supongo que me quedaría dormido, no sé. Después me desperté y estaba oprimiendo la mano de una enfermera muy buena moza. Pero de todas maneras te digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si la divinidad se me expresa a través de seres humanos maravillosos, se me expresa a través de animales. Yo creo que veo a los ángeles todos los días porque mi casa se inunda con venados que entran a conversar conmigo, con mapaches, con gatos salvajes. Y los patos que están volando todo el tiempo, yo creo que me dan ciertos mensajes. Muchos. Sí, quisiera ser profundamente religioso. Tú sabes, a propósito, y te agradezco por la pregunta. A propósito de eso de los pecados que mencionabas y que tu madre te hacía escribir, ¿no? No sé si sabes que en el antiguo Egipto no consistía la confesión en confesar los pecados cometidos, sino al revés, en manifestar cuáles eran los que no habías cometido, porque con una gran sabiduría los egipcios decían, si vamos a estar esperando la lista de pecados cometidos, es interminable, pues no, va bien, ¿cuáles no has cometido? 2, 3 y 4, ya suficiente, ya. No, y me parece... ¿no? Yo creo que en ese caso tendría que confesar un pecado que no he cometido, que es el pecado de no ser suficientemente serio. Creo que son serias las personas que no han entendido absolutamente nada de la vida o que no aguantan las ganas de reírse. Y entonces yo no puedo ser serio ni tomarme demasiado en serio. Me tomo con la suficiente humildad para soñar que he escrito, que he terminado de escribir un libro, publicado para Alfaguara, y soñar que es un buen libro y desear que sean mejores los que escriba después. También es nuestro deseo, te agradecemos mucho por tu valiosa participación y con ustedes será hasta el programa siguiente.